Capítulo 1. Konohagakure no Sato. Uzumaki Naruto, el hiperactivo ninja cabeza hueca, caminaba hacia las elevadas murallas de la aldea de la hoja oculta, con un Sasuke inconsciente colgado sobre sus hombros. Fue el último del escuadrón de recuperación enviado para recuperar a dicho Uchiha en regresar, y aunque estaba sangrando profundamente mientras apenas se aferraba a su conciencia, estaba sonriendo como un idiota. Había cumplido su misión cumpliendo así su promesa. Después de todo, Uzumaki Naruto nunca se retractó de su palabra, y esta vez no fue la excepción. Cuando las puertas de la aldea se hicieron visibles para sus brillantes orbes azules, sus heridas finalmente cubrieron con sus velos sobre él hasta los límites de su resistencia corporal, lo que lo llevó a caer al suelo con un golpe, completamente inconsciente. Mientras tanto, Temari caminaba por el sendero que conducía a la aldea de la hoja, su siempre presente abanico de batalla estaba colgado de su espalda como de costumbre, y el kimono de batalla blanco que vestía estaba sujetado firmemente con un cinturón rojo atada a su cintura en un nudo. Su cabello estaba atado en sus 4 colas de caballo habituales. La mayoría lo encontró impropio de una mujer joven como ella, principalmente porque restaba importancia a su apariencia, pero para una kunoichi tan seria como ella, era una necesidad. Ella pensaba que las apariencias no te ayudaban en la batalla, y seguro que nunca fueron útiles durante los asuntos shinobi. Le enseñaron eso de la manera difícil muchas veces en el pasado. Sus ojos verdes a su lado captaron 2 siluetas tiradas en el suelo, inconscientes, e inmediatamente corrió hacia ellas. Shikamaru había sido llevada por los médicos delante de ella. De hecho, el genio perezoso había sido inflexible en volver al pueblo antes que ella, tan pronto como pudiera, y ella podía identificarse con sus preocupaciones sobre ese tema. Al ver a su hermanito, a quien ni siquiera había sufrido ni siquiera un rasguño durante casi toda su vida más joven, ya siendo medio muerto en el suelo después de su batalla con Naruto, nunca se había sentido tan preocupada como en ese momento. Entonces, en resumen, ella podría relacionarse con el genin de cabello de piña que quiere acercarse a sus compañeros de escuadrón caídos tan pronto como sea humanamente posible. Agachándose, le dio la vuelta al Uchiha para ponerlo boca arriba. Sus ojos entrenados viajaron instantáneamente y se enfocaron en la herida en forma de espiral que marcaba su pecho. Aunque las quemaduras de alto grado eran claramente evidentes en su pecho, pudo discernir con una simple mirada que sus heridas no ponían en peligro su vida. Así que, dejando ese pensamiento a un lado, lo colocó suavemente a un lado y dirigió toda su atención a la segunda víctima que yacía a su lado. Ni siquiera necesitó girarlo para darse cuenta de que estaba al borde de la muerte. La sangre acumulada debajo de él en un charco era prueba suficiente. Manchando el suelo de color carmesí, corriendo instantáneamente a su lado, lo volteó y se quitó el kimono cerca de los muslos justo antes de presionar la tela envuelta sobre la herida abierta en su pecho. Casi se perdió a los pasos arrastrados que se acercaban más y más en su estado de aturdimiento, pero al mirar hacia arriba para ver al equipo médico ahora en el lugar, el alivio se apoderó de todo su ser. Al verlos poner a Sasuke en una camilla, se erizó. Oye, Ven aquí. Necesita atención inmediata. Sus heridas son fatales. Gritó ella, bastante frenéticamente. Sus ojos la miraron con leve sorpresa antes de viajar hacia el chico en su regazo. Instantáneamente, para su ira y confusión añadidas, esos ojos se volvieron fríos. Uchiha-sama está herido, ¿no lo ves? Además, es mucho más valioso para la hoja de lo que nunca será ese otro chico. Ella lo fulminó con la mirada, pero los hombres no se movieron ni un centímetro en sus posturas. Tenemos nuestras órdenes y debemos seguirlas al pie de la letra. Le respondieron secamente. Antes de que pudiera siquiera decir una palabra de protesta, se fueron a la aldea con un Sasuke inconsciente ahora a cuestas. Esos idiotas. Ella siseó. Mirando hacia abajo, su ira fue reemplazada por preocupación. La condición del chico rubio parecía empeorar cada segundo que pasaba. Su ropa blanca se estaba empapando en su sangre, pero en este momento no podía importarle menos cosas tan triviales. Acunándolo y colocándolo delicadamente sobre su espalda, comenzó a saltar de regreso a la hoja, con la intención de llevarlo allí ahora. Pero sintiendo su espalda ahora goteando en su elixir de vida, su corazón dio un vuelco. Espera ahora, idiota, te conseguiré ayuda. No mueras. Susurró preocupada, sintiendo que su respiración se volvía más débil por cada minuto que pasaba. Sus pies comenzaron a acelerar su ritmo cuando las ramas comenzaron a desdibujarse debajo de ellos en un aturdimiento.
Parecieron horas antes de que el follaje finalmente terminara y ella estaba corriendo a través de las puertas sorprendentemente desiertas de la aldea, directamente al hospital con una cara de pura urgencia. Corriendo a través de las puertas del hospital, se deslizó hasta detenerse abruptamente. «Necesito ayuda». Ella habló en voz alta, ganándose miradas de sorpresa del personal que se ocupaba de sus negocios allí. Al ver al paciente colgado sobre su espalda, las enfermeras comenzaron a correr cerca de ella en un santiamén. «Por favor, date prisa, está en estado crítico. Esto es una emergencia». Presionó desesperadamente, ganándose asentimientos comprensivos de la enfermera. «Entiendo eso, señorita», dijo la enfermera para tranquilizarla, ahora finalmente logrando ver bien el rostro magullado y golpeado de dicho paciente. Pero al vislumbrar ese cabello besado por el sol y las marcas de bigotes en sus mejillas, incluso sus ojos se volvieron helados. «Iré a ver si hay algún médico libre, por favor espere aquí», ella dijo. Su voz era demasiado tranquila ahora, un poco demasiado tranquila para el gusto de Temari, de hecho. Temari gruñó, sin poder hacer nada al verla alejarse sin ninguna preocupación en el mundo. «¿Qué diablos les pasa a estas personas?», gruñó, haciendo agujeros en la espalda de las enfermeras que se retiraban. ¿Era ella la única que estaba viendo cuán serio era el estado de Naruto? Tsunade, en un giro coincidente de los acontecimientos, salió del quirófano que albergaba a un Chouji herido, y justo cuando sus ojos se posaron en el rubio, viendo que estaba inconsciente, dejó caer su portapapeles con un grito ahogado y corrió más cerca de él. «¿Qué pasó?». Kami, retirando sus manos con pura voluntad de tratar de abrazar al chico que tanto adoraba, tuvo que aplastar sus instintos maternales y comenzó a correr de regreso a una habitación vacía a toda prisa. «No importa eso, tráelo a la habitación de aquí». Temari no necesitaba que se lo dijeran 2 veces, siguió a Tsunade con la misma rapidez. «Shizune. Ven aquí, ahora mismo», gritó Tsunade. Shizune entró tropezando y al ver a su hermano en la cama todo menos sangre, como si fuera algo que el gato arrastró, sus ojos se abrieron con horror. «Naruto». Ella jadeó. Tsunade le abofeteó suavemente la mejilla, sacando a su aprendiz de la sorpresa. «Ayúdame. No te engañes así. Necesitamos estabilizarlo, ahora». «Jai». Shizune estuvo de acuerdo, levantándose los guantes de látex, con la intención de estabilizarlo tan pronto como pudiera. Temari se quedó allí de forma extraña, sin tener idea de qué hacer ahora. Vio a Shizune y Tsunade gritando órdenes en el aire momentos antes de que la habitación estuviera repleta de enfermeras, una de las cuales la arrastró y la sentó en la sala de espera, con bastante fuerza para su gusto. Se sentó allí, esperando, cubierta de sangre de pies a cabeza, sin tener idea de lo que se suponía que debía hacer o incluso dónde estaba actualmente. Estaba demasiado absorta preocupándose por el chico que esencialmente había salvado a su hermano pequeño en más de un sentido, pero ahora aquí estaba, casi al borde de la muerte. ¿Y todo porque, ese orgulloso Uchiha? Sus dientes chasquearon con molestia, desde que lo había visto, ese bastardo orgulloso le había dejado un sabor amargo en la boca. Pero abandonar tu aldea por completo, la forma más alta de traición que uno podría cometer, solo para obtener una pequeña venganza. Tenía que haber sido ridículo, o incluso suicida, simplemente no podía señalar cuál era realmente. Temari. Tuvo que hacer una mueca y resistir el impulso de taparse los oídos, hablar de ser ruidosa. ¿Qué te pasó? ¿Y por qué no he ido a que te curen de esas heridas? Esta vez sí se tapó los oídos, el chillido de la legendaria Banshee finalmente había logrado que lo hiciera. «Por favor, Sakura, por el bien de Kami, esto es un hospital. ¿Podrías hablar menos fuerte?», preguntó ella con púas de molestia. Sakura asintió tímidamente, claramente avergonzada por haber sido reprendida por sus payasadas tan sin rodeos. «Y esta no es mi sangre, para su información, es la de Naruto. Estaba gravemente herido cuando lo traje, y hasta donde yo sé, todavía está siendo tratado por Tsunade-sama». Sakura resopló, instando a Temari a mirarla con una ceja levantada. «Le sirve apropiadamente». Temari entrecerró los ojos ante eso, su lengua se curvó con disgusto. «Después de que le dije que me trajera a Sasuke-kun, lo lastimó y casi lo mata. Deberías haberlo dejado allí por lo que a mí respecta. ¿Cómo te atreves a decir eso? Inmundicia». Temari siseó. Tenía un enorme agujero donde se suponía que debía estar su corazón, e incluso después de todo eso, todavía estaba tratando de traer de vuelta a ese Uchiha bastardo a la aldea. «Eres su compañero de equipo, por el amor de Kami. Ten un poco de respeto». Ella gruñó en voz baja, como una leona reprimiendo su rugido en mente de su entorno.
Tú no sabes nada. Sakura resopló. Resoplando con disgusto. Mi mamá tenía razón, después de lo que le hizo a Sasuke-kun, sé que él es el demonio que los rumores afirman que es. Podría ir a algún lado y morir por lo que a mí respecta. Fue cortada antes de que pudiera escupir más veneno. Vete de mi vista. Temari susurró, su voz fría como un hielo. Antes de que te haga lo que estoy pensando, y en el proceso te ponga en la misma sala que tu precioso Uchiha mientras estoy en eso al diablo con las aldeas aliadas. Susurró, su tono siempre tempestuoso. Sakura se estremeció por el tono, sabiendo muy bien que era más que capaz de llevar a cabo dicha amenaza si fuera necesario. Además, sus propias habilidades eran todo menos inspiradoras de confianza. Bien. Quédate aquí para que el demonio se despierte entonces, no podría importarme menos. Ella resopló de nuevo y se alejó, dejando atrás a una airada heredera de Tsunagakure. Tomando respiraciones profundas para calmarse antes de hacer una rabieta, Temari suspiró. «Temari, ¿qué pasa?» Dándose la vuelta con un sobresalto, Temari se encontró con un familiar par de ojos verde a su lado, sus ojos se suavizaron al verlos. «¿Qué te ha irritado tanto, hermana?» Preguntó una voz monótona. «Todo está bien, Gaara. Nada de lo que debas preocuparte». Ella le aseguró a medias. Gaara asintió, sabiendo muy bien que estaba mintiendo, pero también sabía que debía tener sus propias razones para hacerlo y lo dejó así. Temari se alegró de que no investigara más, incluso si la idea de librar a la faz de la tierra de la plaga de una Banshee con pelo de goma de mascar rosa era demasiado tentadora, decidió que al final, simplemente no valía la pena. «Entonces, ¿por qué estás cubierta de sangre?», preguntó, tan monótono y estoico como siempre. Se miró a sí misma, solo ahora se dio cuenta de cómo se veía ante los demás a su alrededor. «No es mi sangre». Su respuesta despertó la curiosidad de Gaara, ¿su hermana también mató a alguien? Improbable, no imposible, pensó. Sin embargo, respondió antes de que se preocupara por ella. «Es de Naruto». Se puso rígido como una tabla al escuchar eso. Sus ojos se abrieron con incredulidad. «¿Él está bien?», preguntó. A pesar de lo frío que era, incluso Temari podía ver la urgencia en sus ojos, no era de extrañar que su hermano actuara de esa manera después de lo que Naruto había hecho por él, reflexionó. Ella asintió afirmativamente, «Tsunade-sama lo está tratando en este momento, escuché de ella que su curación es inhumanamente rápida y, además de eso, con sus habilidades, lo tendrá fuera de peligro en poco tiempo». Ella le aseguró con dulzura, y funcionó. Él asintió, confiando lo suficiente en ella en esto, «Debemos regresar a la aldea entonces». Él dijo. Su corazón dio un vuelco por alguna extraña razón, no quería irse, todavía no. El consejo de la aldea ha llamado a todos los shinobi que tenemos a nuestra disposición. Deben tomar una decisión sobre cuál será el próximo curso de acción para nuestra aldea. Quiso discutir, sin saber por qué, pero al final no dijo nada. Sabía muy bien por qué ellos, o más específicamente él, estaban siendo llamados. La aldea estaba débil y angustiada en este momento, por lo que deben tener su arma definitiva a su disposición para mostrar su fuerza frente a todos y cada uno de los que puedan pensar en aprovechar el estado debilitado de Tsunagakure en este momento. Incluso si lo odiaba con todo su corazón, era lo que era. Asintiendo con vehemencia, se levantó y caminó hacia el vestuario. Después de todo, necesitaba cambiarse de ropa con los repuestos que guardaba para esos momentos, e incluso si una pequeña parte de su corazón la hacía mirar hacia atrás una y otra vez hacia la sala de operaciones detrás de ella, caminó hacia la salida sin decir una palabra más. Después de todo, los deberes eran lo primero. 6 meses después, en un pequeño pueblo civil en el país del viento. Caminando por las calles yermas en la tarde abrasadora de este pueblo del desierto, estaba Temari no Sabaku. En sus manos había un paquete de papeles, algunas órdenes de suministro que le habían asignado para que las firmara uno de sus comerciantes. Dejando que sus ojos se elevaran hacia el cielo mientras los cubría con la mano en un intento fallido de sombrearlos, suspiró. «Tengo hambre». Ella pensó. Era casi la hora del almuerzo y aparte de un poco de agua por la mañana, aparentemente ya se estaba quedando sin fuerzas y comenzaba a gruñirle el estómago, «Necesito algo de comer. Y lo necesito ahora». Esos malditos mercaderes negociaron terriblemente para ser honesta, pero ella no era tan inepta como para ceder a sus demandas sin deslizarse a través de ellas. Al detenerse frente a una tienda con un sobresalto, vio una cabeza familiar de cabello rubio. Vestida con una vestimenta naranja que transportaba cajas aquí y allá. Ella sonrió, casi entrando para ir y darle una palmada en la espalda en un saludo feliz.
Ciertamente había algo extraño en él, por decirlo menos. Ahora que miró un poco más de cerca, su ropa estaba cosida en varios lugares y encima de eso, estaba aún más hecha jirones. Apenas eran aceptables para un trabajador civil asalariado, mucho menos para un shinobi de pleno derecho. El temor se enroscó en su corazón como una serpiente, había un sentimiento de melancolía a su alrededor. Pero lo que más le carcomía el corazón era el único objeto que no podía ver en su persona. Su banda shinobi. Caminando detrás de una esquina hacia un callejón, ella lo vigilaba desde lejos, su hambre yacía casi olvidada ahora. La vio acercarse al comerciante, recuperando algunas monedas, que supuso como pago por sus servicios. Tan pequeño como era todo lo que podía hacer con él en este momento. Él salió a los caminos, ella lo siguió, aún de lejos. Se detuvo en un puesto de ramen, y por su vida ella no pudo evitar la sonrisa cariñosa que iluminó su rostro. Ese chico podía inhalar ramen, eso lo sabía por el tiempo que había pasado investigando los detalles de todos los genin participantes hace 7 meses. Pero por alguna razón u otra, solo lo miraba con una mirada lejana, como si estuviera preocupado. Pero para su sorpresa, él se alejó sin siquiera mirar atrás. Incluso si no estaba segura de sus recuerdos de exploración durante el tiempo de los exámenes de Chunin, estaba bastante segura de que escuchar que su legendaria sed de caldo de ramen era otra cosa, había sido la comidilla de la aldea en ese momento, aparentemente. Él nunca, y ella quiso decir nunca, se alejó de un puesto de ramen incluso si se estaba muriendo, eso era absoluto. Pero se desvió, al menos por ahora, y lo vio caminar hasta un puesto de frutas para comprar 2 manzanas. Luego entró en una tienda y salió con una botella sellada de agua en la mano. Ella lo siguió desde los tejados, teniendo mucho cuidado de no ser vista por nadie a su alrededor, especialmente por él. Siguiéndolo a un callejón vacío, suspiró aliviada por lo sorprendentemente oscuro y frío que estaba, para su alivio, y observó atentamente mientras él se apoyaba contra una pared de espaldas y se deslizaba hacia abajo con cansancio. Ella lo vio morder con avidez su fruta y tragarse la mitad de su botella de agua después. Sentado quieto durante unos minutos, finalmente lo vio acostarse y quedarse dormido. Decidiendo que ya había visto suficiente, caminó hacia él y lo sacudió para despertarlo. Esperando a que recobrara el sentido, se tomó este tiempo para inspeccionarlo más de cerca mientras lo hacía. Ahora que estaba a un brazo de distancia de él, no podía ver rastros de grasa de bebé que una vez se posaron con orgullo en sus mejillas la última vez que lo vio. Pero al ver sus ojos azules entre párpados mirándola con honesta confusión, frunció el ceño. ¿Quién eres tú?, murmuró adormilado. Ella frunció aún más el ceño y no dijo nada, dejándolo verla incluso de cerca. Pero incluso después de un minuto, para su creciente ira, él la estaba mirando de la misma manera. «Lo siento señorita, ¿puedo ayudarla en algo?», preguntó de nuevo. Su ceño se profundizó hasta convertirse en un ceño fruncido, más por su falta de energía que por su falta de memoria. Este último solo la lastimó un poco por alguna extraña razón. Ella cruzó los brazos sobre las rodillas. «Naruto, soy yo Temari. ¿No me recuerdas? Aunque sea un poco?» ella preguntó. Él la miró extrañado, como si fuera divertida. Inclinando la cabeza hacia un lado, muy lindo en su honesta opinión, fue a sacudir la cabeza antes de que se diera cuenta. «Ah. Jadeó. ¿Eres la hermana de Gaara? ¿Cierto?». Ella asintió, sonriendo. Ha pasado un largo tiempo. Ella estuvo de acuerdo. Estaba a punto de interrogarlo un poco más cuando, para su vergüenza, su estómago gruñó con fuerza. En un santiamén, una manzana estaba frente a su rostro con su portador extendiendo su mano hacia ella inocentemente. «Tómalo, pareces hambrienta», dijo, en una voz inusualmente pequeña, notó a ella. Ella se sonrojó, tomándola con gratitud. «Arigato», susurró, mordiéndolo sin pensarlo 2 veces. Pasó junto a la fruta en lo que le parecieron segundos. Naruto le entregó su botella medio llena, que ella aceptó con un asentimiento agradecido. «Naruto, ¿qué estás haciendo aquí? ¿En una misión o algo así?». Miró hacia abajo, de repente encontró su regazo demasiado interesante y negó con la cabeza. «Ya no soy un shinobi Temari, fui expulsado de la aldea hace 6 meses», susurró, con una voz triste. Se sentía como si alguien hubiera tirado una casa en su corazón, no podía creer lo que escuchaba. «¿Qué?», preguntó incrédula, casi creyendo que estaba bromeando. «¿Es en serio?». Él no había notado su pregunta al parecer, y continuó, sin inmutarse.
Me desterraron del pueblo hace 6 meses después de la misión de recuperación que hicimos para traer de vuelta a Sasuke, supongo que no te enteraste, ¿eh? Preguntó, ella negó con la cabeza. Tengo prohibido ingresar al país del fuego o a cualquiera de sus países aliados, incluidos el país de las olas y primeras. Si lo hago, enfrentaré una ejecución inmediata por violar dichas leyes. Susurró, como si estuviera soñando despierto. Decir que Temari estaba sorprendida era quedarse corto. Entonces, ¿qué estás haciendo aquí, Naruto? Ella preguntó. ¿Por qué no te unes a otro pueblo o algo así? Soltó una carcajada hueca, desprovista de todo humor. Hizo que se erizara el vello de su cuello por alguna extraña razón, y Wagakure, y todas sus aldeas aliadas todavía están resentidas con Konoha, preferirían verme muerto antes que acogerme. Respondió él, y ella pudo haber sentido en esa evaluación. Kumogakure, si de alguna manera se enteran de que soy un Jinchuriki, preferirían extraerme al Kyuubi y sellarlo en uno de sus leales shinobi, matándome en el proceso para aumentar sus propias fuerzas. Kirigakure todavía está en una guerra civil, por lo que ellos también quieren algunos Jinchuriki propios por sus propias razones. Y las aldeas más pequeñas ni siquiera me mirarán directamente, causa malestar entre las aldeas principales si alguna aldea menor alberga al más poderoso de los 9. Un pequeño rayo de agua se alineó en sus pestañas. Entonces, ¿cómo te las has arreglado, Naruto? ¿Qué estás haciendo aquí? Ella preguntó. Sonrió y bajó la mirada a su regazo, sin saberlo, haciendo que su cabello eclipsara sus ojos. Al ir a pedir ayuda a las aldeas menores, hice que se corriera la voz de que un Jinchuriki está deambulando libremente. Akatsuki, que es una organización que me quiere capturar, ya me perseguía, así que vine aquí un día y me escondí. Yo no uso chakra o técnicas, para arriesgarme a que me descubran, los comerciantes aquí me dan trabajo de vez en cuando. No son permanentes, solo algunos trabajos ocasionales aquí y allá. Nadie quiere a un chico con antecedentes turbios como yo a su alrededor. Por más tiempo del absolutamente necesario, supongo. Hago 50 o incluso 100 ríos 2 o 3 veces por semana, no es mucho, pero me las arreglo cortando algunas comidas aquí y allá. Nosotros los ninjas, estamos entrenados para sobrevivir. De todos modos, y he estado sobreviviendo desde que nací, haciendo de que sus ojos se humedecieron, apenas estaba conteniendo un estrangulamiento propio. Entonces, ¿por qué me diste tu fruta y agua? Susurró, todavía sin entender nada en absoluto. Incluso si pudiera encontrarle un sentido completo. Él le sonrió, moviendo la cabeza hacia un lado para hacer que las gotas brillantes se apartaran de sus ojos. Sé lo que se siente tener hambre, además, eres una amiga. Nadie merece morir de hambre por ningún motivo, sin importar quién sea. Eso fue todo lo que pudo decir antes de que sus esbeltos brazos rodearan con fuerza su cuello y lo abrazara. Pensar que le había ofrecido su comida sin pensarlo 2 veces cuando nunca tenía suficiente para sí mismo. Naruto se puso rígido por un momento, no lo habían abrazado así en años. Desde que el Sandaime Hokage había dejado de verlo cuando era niño, solo Tsunade había ido y lo había abrazado. Pero su propia voluntad flaqueó, él la abrazó temblorosamente. Déjalo salir. Su pequeño susurro fue todo lo que necesitó para que él se encogiera y se escondiera en sus brazos. Finalmente, la gran presa que frenaba su corazón se rompió. No había llorado cuando sus amigos y sus propios maestros lo reprendieron por levantar una mano letal contra Sasuke, la misma persona que se suponía que debía recuperar de manera segura. No había llorado cuando Sakura, la chica por la que su corazón siempre daba un vuelco, le había dicho en su cara que era bueno que el pueblo finalmente se librara del demonio, que los había acosado durante más de una década, e incluso podría hacerle un favor al mundo y morir. Pero hoy era diferente. El afecto detrás del abrazo había hecho vacilar su voluntad, no era como un abuelo como Hiruzen solía darle, no era maternal como Tsunade solía abrazarlo, era diferente. Había hecho añicos sus fuertes barreras de hierro, como el cristal. Y temblaba, ante sus propias debilidades que ahora estaban a la vista del mundo, o su desesperanza ahora emitiendo de él en espadas, no lo sabía. Odiaba hacerlo, pero quería dejarlo salir. Había pasado tanto tiempo. Tanto tiempo. Temari mantuvo su forma temblorosa durante lo que parecieron horas antes de que finalmente cayera inconsciente. Del temblor, del llanto, del hambre o del cansancio. No lo sabía. Todo lo que sabía era que él había tenido que dejarlo salir, y se alegró de que hubiera confiado en su hombro para hacerlo. Levantándolo de la misma manera que lo había hecho hace meses, instantáneamente notó la falta de peso que tenía desde la última vez que lo había cargado.
Era ligero como una pluma, incluso más ligero que ella. Se registró en una posada local, lo acostó en una cama y pidió un poco de ramen al asistente al salir. Bajando el cierre que sujetaba su chaqueta, se la quitó con cuidado, teniendo mucho cuidado de no despertarlo por accidente cuando finalmente se veía tan pacíficamente feliz. Su cuerpo mostraba fuertes signos de desnutrición, las líneas óseas eran evidentes en todas partes de su torso, pero los músculos de sus brazos aún estaban desgarrados, para su sorpresa. ¿Era por trabajos ocasionales regulares uso de chakra? ¿O simplemente por el viejo beneficio del chakra del Kyuubi que corría por sus venas lo ayudaba a sobrevivir? Ella no lo sabía, ni tampoco quería saberlo. Ella lo sacudió para despertarlo después de una hora, cuando finalmente llegó el almuerzo, y se sentó a su lado. Naruto abrió los ojos aturdido, sintiendo una mano tocándolo para despertarlo. ¿Temari? Preguntó. Sentándose, miró a su alrededor y recuperó su orientación, solo para confundirse aún más al ver su entorno inusual. ¿Por qué estaba en una habitación? ¿Estaba ella aquí para capturarlo también? De repente, un cuenco humeante de ramen fue empujado sobre su regazo, cortesía de Temari, que sonreía. «Comer, Naruto», dijo ella. Él se animó con sorpresa. «Tome tu almuerzo, así que es justo si te lo devuelvo, ¿cierto?», preguntó tímidamente. Él la miró, sus ojos brillando con inocente confusión. Dobló un par de palillos en sus manos y les dio un apretón de seguridad. «Come», ella dijo suavemente. Dudaba, después de todo no estaba bien tomar una comida completa a cambio de una sola fruta, ¿o sí? Pero no tenía idea de cuándo podría encontrar una oferta así la próxima vez. «Así que gracias», susurró, y comenzó a comer, teniendo mucho cuidado de no derramar o desperdiciar ninguna bondad de fideos en absoluto. Temari se sentó allí, con la mejilla hinchada en la palma de la mano, mientras lo miraba comer con ojos amables. Honestamente, estaba triste por la mirada en sus ojos, casi parecía como si ese cuenco fuera lo más preciado para él en el mundo en este momento, pero lo que más la quemaba era eso. Tenía razón y lo sabía. Terminó el tazón en no más de un minuto, ella pudo ver que todavía tenía hambre como había esperado que tuviera, y empujó un nuevo tazón humeante sobre su regazo. «Continúa», ella dijo. Él asintió, casi dando otro bocado antes de detenerse y mirar el tazón con cautela. «¿Está envenenado?», preguntó. Ella frunció el ceño, no por la vocecita en la que hablaba, ni siquiera por la sospecha que acababa de imponerle, sino por el hecho de que él ni siquiera parecía preocupado por lo que ella estaba a punto de responderle. «No», ella susurró honestamente, dándole un suave apretón a su mano. «No, Naruto, no está envenenado, créeme». Él asintió, sin mirarla a los ojos en lo más mínimo. Su suave voz hizo que su corazón se retorciera extrañamente, y no le gustó, ni un poco. Ella le entregó un vaso de agua, uno que bebió lentamente antes de limpiarse la cara con un pañuelo como si él fuera el niño y ella la madre. Involuntariamente, un suave bostezo se deslizó por sus labios, sus ojos se cerraron por estar recostado en una cama tan cómoda después de dormir sus días en el suelo duro como una roca durante meses. Tener que mantener siempre los ojos y los oídos bien abiertos para detectar matones en las calles, o peor aún, la gente que lo perseguía. Tampoco era un pensamiento que estuviera presente en ese momento en su mente. Estaba cansado. Una mano empujó suavemente su pecho, obligándolo a recostar su cabeza en la almohada. «Duerme ahora, necesitas descansar. ¿Estás cansado, cierto?», le dijo. Sus ojos entrecerrados parecían inseguros, pero la debilidad de los meses y la tranquila comodidad de la cama finalmente superaron sus sentidos de peligro. La seguridad de un lugar lejos de los duros climas de los desiertos con un techo en la parte superior para cubrir su cabeza lo hizo quedarse dormido casi al instante. Pero lo que finalmente lo hizo y se quedó dormido. Naruto se despertó, sintiéndose posiblemente lo mejor que podía recordar hasta donde su memoria le servía, solo para ver a Temari acurrucada a su lado. Su cabeza estaba sobre su pecho, ambos brazos lo abrazaban como un oso mientras su propio brazo estaba envuelto protectoramente alrededor de su cintura. Él la sacudió suavemente. «Temari, despierta». Sus ojos color turquesa se abrieron, dándose cuenta de su posición comprometedora. Parpadeó. «¿Naruto?», preguntó ella. Él asintió. Si hubiera sido cualquier otra persona, absolutamente cualquier otra persona, los habría golpeado sin sentido mientras gritaba obscenidades. Pero al ver sus ojos tan honestamente confundidos, incluso más que los de ella, hizo que incluso sus sentidos soñolientos y extremadamente volátiles se derritieran. Se incorporó y se frotó los ojos de su sueño.
Lo siento. No fue mi intención, estaba dormido y no sentí nada por el cansancio. Murmuró Naruto. Ella asintió, ya imaginándoselo. Lo sé. Tranquilo Naruto, él asintió mientras ella bostezaba adormilada. No te preocupes, fue mi culpa, me quedé dormida aquí sin darme cuenta. Miró a Naruto y se sonrojó. Naruto simplemente se levantó de manera indiferente y fue a buscar su chaqueta de la percha. Lamento haberte molestado tanto. Debo despedirme ahora, gracias por la hospitalidad, Temari. Él le agradeció. Ella agarró su muñeca y tiró de él hacia atrás a su lado, él la miró confundido. No te vayas. Ella le dijo. Quédate conmigo esta noche. Hay suficiente espacio para los dos, ¿ves? Preguntó, moviendo sus brazos alrededor de la habitación extravagantemente. Naruto estaba incómodo, quería hacerlo, Kami sabía que quería hacerlo. Quería dormir en una cama. Pero, ¿era seguro para él? ¿Puedo confiar en ella? Él pensó. Pero al ver sus ojos mirándolo con nada más que preocupación, sus dudas se desvanecieron. No tengo nada que perder de todos modos, incluso si es una trampa. Él pensó. Ya estaba demasiado cansado de la vida misma, cometer seppuku en pocos días había sido su plan todo el tiempo, así que, ¿qué habría que temer ahora de todos modos? Incluso si fuera una trampa, ¿por qué no quedarse aquí con ella en sus últimos momentos? Aunque podría haber sido falso, dormir en una cama en sus últimos momentos estaría bien, ¿cierto? Está bien. Él estuvo de acuerdo, y ella sonrió con un feliz asentimiento. ¿Tienes hambre, entonces? Preguntó, y obtuvo otro asentimiento tímido. Se levantó para salir y ordenar el servicio de habitaciones antes de darse la vuelta por un momento. Naruto llamó su atención. Ve y toma una ducha mientras regreso, hay algunas túnicas de la posada adentro, así que puedes usarlas por el momento. Él asintió y ella salió. Entró al baño, se desvistió y comenzó a lavar su ropa. Era una fuerza del hábito que tenía desde su infancia, parece que podría morir con él, ¿verdad? La idea en sí era risible, al menos para él. Además, para empezar, el agua en la Tierra del Viento siempre había sido bastante escasa, por lo que supuso que era natural que hubiera conservado este hábito. Pero al entrar en la ducha fría, se sentía celestial, tenía que admitirlo. El jabón comenzó a hacer espuma, mientras la suciedad y la arena comenzaron a acumularse en sus pies. Su cabello, todavía de la longitud normal desde que lo cortaba regularmente con un kunai, más para resistir el calor abrasador del desierto que para mantenerlo peinado, su piel brillaba una vez más como lo había hecho en años pasados. Al salir, fue recibido por Temari que sonreía. Se ve mucho mejor ahora, reflexionó para sus adentros. Haciendo un gesto con la mano hacia la mesa, ambos se sentaron en la mesa del comedor llena hasta el borde de comida. Llenando un plato con abundantes cantidades de arroz antes de rociarlo con una carga extra de curry, Temari se lo entregó con gusto al chico que asentía agradecido. Ambos comieron en silencio, Temari para ordenar su mente mientras que Naruto estaba demasiado interesado en la comida ofrecida para notar sus expresiones. El asistente vino y se llevó los utensilios, dejando atrás a un par de rubias moviéndose incómodamente en sus asientos. Temari no tenía idea de cómo entablar una conversación con él, mientras que el propio Naruto no tenía idea de qué decir. Apenas había tenido a nadie con quien hablar durante bastante tiempo, e incluso si lo hubiera hecho, ella era una kunoichi mientras que él ya no era un ninja. No tenía idea de qué decir, así que guardó silencio. Finalmente, Temari suspiró. «Naruto, ¿puedo preguntarte algo?», preguntó suavemente. Él asintió, sin ver ningún problema con eso. «Cualquier cosa, Temari, no tengo nada que ocultar, ¿sabes?», respondió con seriedad. Ella sonrió. «¿Qué sucedió exactamente después de que te dejé en el hospital ese día?». «Cuéntamelo todo». Y así comenzó su historia. Escena retrospectiva. Las cámaras estimadas en la Torre Hokage que albergan el consejo que gobierna el pueblo. Tsunade golpeó su dedo índice con impaciencia sobre la mesa. Sin saberlo, las astillas subieron y cayeron cuando su uña arrancó la madera misma de los golpes inhumanos que estaba haciendo en la madera. Incluso tan enmascarada como estaba su mirada veterana, tenía un presentimiento sobre esto. Una reunión urgente con estos viejos idiotas nunca era algo bueno, especialmente si las sonrisas que amenazaban con cubrir sus rostros eran algo por lo que pasar. Koharu, siendo el más influyente aquí, decidió comenzar el proceso. «Hokage-sama, convocamos esta reunión para inspeccionar los informes entregados por todos los compañeros de escuadrón, enviados para recuperar a Uchiha Sasuke. Especialmente los informes sobre Uzumaki Naruto». Ella empezó.
La bilis subió a su garganta, esto no se veía bien, lo siento, pero con mis deberes médicos no he tenido la oportunidad de revisar esos informes. Aún así, ¿qué deseas discutir? Reprimió sus miedos y ocultó su cara de póker. Genin Uzumaki en los informes dicen que usó 2 colas de chakra del Kyuubi, el chakra del zorro de 9 colas, y perdió el control sobre él hasta el punto de casi matar a Uchiha Sasuke, la víctima a la que fue enviado a recuperar, su compañero de equipo y, por poder, un shinobi de la hoja. Todo porque quería mostrarle quién era el mejor entre ellos. Koharu terminó. Los ojos de Tsunade eran francamente asesinos, he visto las heridas de ambos, y déjame decirte que las heridas de Naruto eran mucho más graves que las que tenía Sasuke Uchiha. ¿Cómo puedes afirmar que perdió el control así? ¿Dónde está la prueba? Ella replicó. En un sorprendente giro de los acontecimientos, eso podría atribuirse a las habilidades inherentes y al ingenio de los Uchiha, ¿no? Preguntó Danzo. Se destacó en la academia, posee el reverenciado Sharingan y lo desarrolló por completo en la batalla con Naruto Uzumaki. Si hubiera sido alguien más. Dejó la amenaza suspendida, los murmullos resonaron alrededor de las silenciosas cámaras como abejas zumbando. Tsunade. Omura se arregló los anteojos sabiamente, el consejo ha considerado al chico como una amenaza de advenimiento que debe ser reprimida ahora. Él explicó. Al ver casi ninguna refutación, en lugar de un puñado de sonrisas, Tsunade se erizó, él no es una amenaza. Y ellos dijeron, ya no tenemos el Mokuton, ni tampoco poseemos el conocimiento y las habilidades de sellado de nuestros últimos 3 Hokage. ¿De verdad crees que podrías suprimir todo el poder del 9 colas por tu cuenta si es necesario, Tsunade? Preguntó Danzo. Tsunade lo fulminó con la mirada, pero no dijo nada. Por mucho que odiara admitirlo, ese maldito lisiado tenía razón, aún así, protestó. Genin Uzumaki será desterrado, esa es la decisión del consejo Tsunade. Koharu la interrumpió. Tsunade, habiendo finalmente tenido suficiente, golpeó su mano sobre la mesa con un golpe, no toman decisiones tontas. Ella rugió. Yo soy el Hokage. Su declaración no tuvo absolutamente ningún efecto en ellos. En cambio, parecían divertidos, eso puede ser así, pero esto. Omura arrojó un pergamino sobre la mesa, desplegándolo frente a ella. El sello oficial del Daimyo hizo que los ojos de Tsunade se abrieran de par en par, hace que tu opinión sobre el asunto sea inútil. Terminó victorioso. Tsunade, apenas conteniéndose de arremeter y romper algunos cuellos, los fulminó con la mirada. Especialmente Danzo, ¿tú también Danzo? Preguntó ella, su voz incrédula. Nadie sabe mejor que tú cuánto lo necesitamos. Ella suplicó. El hombre se movió incómodo, ella pensó que había tocado una cuerda, sea como sea, un arma a punto de explotar en nuestras caras es peor que no tener ningún arma. No hemos usado ese recurso en el pasado, la historia nos sirve bien. Terminó estoicamente. El consejo y el mismo Daimyo han considerado a Naruto Uzumaki como una amenaza para la aldea. La decisión es unánime, no hay nada que puedas hacer. No dejes que los sentimientos personales se apoderen de ti Tsunade, esta fue precisamente la razón por la que Nidaime estableció tales leyes. Por mucho que amaba al difunto, maldecía internamente a su tío abuelo. El sello se está debilitando, extinguiremos la amenaza antes de que suceda. Tienes hasta el amanecer para hacérselo saber, o lo haremos por ti. Eso es todo lo que podemos darte Tsunade, el consejo puede ser despedido. Todos los ancianos, miembros del consejo shinobi y líderes civiles se levantaron para irse. Los ojos de Tsunade se llenaron de lágrimas, agarró el pergamino en sus manos con fuerza. Se sentía tan impotente que se odiaba a sí misma por eso, recuerda bien este día. Susurró. Cada uno de ellos se detuvo por un momento antes de alejarse, dejando a Tsunade sollozando detrás de ellos. Hospital de Konoha. Como dedos brillantes, los rayos del sol asomaban a través de las ventanas abiertas e iluminaban las paredes blancas y húmedas con su brillo. El suave chasquido de la puerta y el ligero arrastrar de pies insuflaron nueva vida en el silencioso espacio. Parpadeando aturdido con los ojos abiertos, Naruto bostezó. Aunque miró por primera vez a su visitante, sonrió. Oye, Sakura. Una bofetada le habían dado. Estirando el cuello, con los ojos muy abiertos por la incredulidad, ¿por qué fue eso? Preguntó. Inclinando la cabeza hacia un lado, no podía comprender la expresión de furia en el rostro de su enamorado o por qué estaba allí en primer lugar. Traje a Sasuke de vuelta como lo prometí, ¿no? Preguntó de nuevo. ¿Por qué me abofeteaste? ¿Lo trajiste de vuelta, dices? Ella siseó.
Retrocedió por instinto, casi levantando el brazo en defensa propia, se sentó en guardia. Te pedí que me lo trajeras. No que lo mataras en el proceso, idiota. Ella gruñó. Se sentó allí, aturdido. Naruto mismo sabía que Sasuke no podía estar muerto, se había asegurado de no asestar ningún golpe fatal sin importar lo que le causara, al final, pero, ¿no vio ella la condición en la que estaba cuando regresó? Pero ahora mismo, para el caso. Mi madre y el resto del pueblo tenían razón. Parpadeando confundido, el niño perplejo ni siquiera podía encontrarle sentido a esta conversación en este momento. Realmente eres un demonio. Sus heridas no lo lastimaron tanto como su chillido, sus palabras en particular, lo habían lastimado. Una cosa era escucharlo de extraños que no conocía, pero escucharlo de la chica que adoraba. No te preocupes más, mi madre está en el consejo. Puedes estar seguro de que ella se asegurará de que impongan el castigo más alto posible, el destierro como mínimo. ¿Cómo te atreves a lastimar a mi Sasuke-kun? Maldito demonio inmundo. Sus ojos estaban nublados cuando sus chillidos se detuvieron, ni siquiera podía verla salir de la habitación, aparte del clic audible que hizo su puerta. No esperaba eso, y después de escuchar ese veneno de su boca, sinceramente se sintió traicionado. Lo mismo sucedió nuevamente con Ino, ella también llegó a amenazarlo de todos modos, al nombrar la posición influyente de su padre que él conocía muy bien. Shikamaru también había venido a reprenderlo por casi causar la muerte de su heredero rescatado, haciendo así que todos sus intentos de poner en peligro la vida fueran casi negados. Kakashi había entrado para enseñarle sabiamente cómo debería haber tratado de hablar con sus amigos, pero más aún lo avergonzado que estaba de haber hecho abiertamente el primer contacto directo con su compañero de equipo con una técnica tan peligrosa como el Rasengan. Pero la guinda del pastel había sido Jiraiya, yendo tan lejos como para absolver su contrato de sapos y, en efecto, su aprendizaje para avergonzarlo al lanzar un ataque mortal contra su camarada. Con una técnica que le enseñó el mismo Sannin. Y como le había dicho, la técnica que inventó el Yondaime Hokage para ser usadas en enemigos. Sasuke ciertamente se había esforzado mucho en inventar esta historia improvisada, había concluido, pero los engaños que sus supuestos amigos habían aceptado sin un grano de sal eran los que realmente lo desconcertaban sin parar. La mañana siguiente, en la oficina Hokage. Una taza caliente de sake yacía llena en su mesa, pero por su vida, Senju Tsunade no tuvo el coraje de reunir y tragarlo por su garganta. Ella había llamado a su Anbu para recuperar a Naruto, y la culpa y el arrepentimiento ya estaban carcomiendo su corazón como estacas de plomo. Una bocanada de humo más tarde, parado allí con toda la confusión evocada de la palabra, estaba un genin de cabello rubio vestido con un traje naranja. «Ba-chan», susurró, completamente confundido. «¿Por qué me llamaste tan temprano? Todavía estoy mal de mis heridas, ¿sabes? ¿No puede esperar hasta mañana?» Al ver la inocencia que aún persistía en sus ojos, casi silenció su adorable voz de la que su corazón no podía tener suficiente. Armándose de valor dijo: «Genin Uzumaki Naruto, identificación de registro, 17782. Naruto se enderezó, sabiendo qué protocolo acababa de iniciarse con esas palabras. Esta presentación en particular solo fue utilizada por el líder de la aldea en caso de que surja un asunto de suma importancia, uno que llegara a profundizar en estos detalles protegidos que nadie más que los Kage y sus propios shinobi conocen. «Hai», dijo, su voz seria y carente de todo su habitual chirrido. Genin Uzumaki Naruto, con una fuerte inhalación, comenzó. Por la presente se le despoja de su estado de shinobi y se le destierra de Konohagakure no Sato por un tiempo indefinido. ¿Pero por qué? Sobre la base de perder el control sobre un poder sobre el que no tenías control, y usar efectivamente dicho poder para casi matar o paralizar a un ninja que fuiste enviado a recuperar ileso. Se te ha considerado una amenaza para la hoja, y por orden del propio Daimyo del fuego desterrado, con efecto inmediato. Sus ojos se llenaron de lágrimas no derramadas, el aire mismo se sentía espeso y melancólico. No puedes entrar en el país del fuego, ni en ninguna de sus naciones aliadas. Incluido el país de las olas y la primera, de lo contrario, serás ejecutado sin un juicio pendiente. Por los poderes otorgados sobre mí por las leyes de la aldea, por favor entregue su banda para la cabeza. Ella empujó su mano hacia adelante, sin encontrar su mirada rota en lo más mínimo. Sus manos temblorosas se levantaron y sacaron el objeto de su bolsillo, rozándolo con su pulgar por un momento duradero, mientras los recuerdos de cómo lo había logrado pasaron por sus ojos.
Lo colocó sobre el escritorio junto con otro objeto que hizo que el corazón de Tsunade se rompiera en 1.000.000 de pedazos. Yo tampoco necesitaré esto nunca más, Tsunade-sama. Retirando su máscara para ocultar sus emociones, el collar que había ganado justamente fue devuelto a su dueño con una sonrisa triste. Escucharlo llamarla tan formalmente había sido la gota que colmó el vaso. Tsunade rompió en un montón de sollozos. ¿Cuándo me voy, Tsunade-sama? Preguntó, la voz hueca como una cáscara de papel vacía. 2 horas. Tienes 2 horas, le dijo. Su voz quebrada en sollozos ahogados. Sus manos temblorosas acunaron los 2 objetos como si fueran su propio corazón, que no estaba más lejos de la verdad como cabría esperar. Me despediré entonces. Él afirmó. Sus ojos se abrieron como platos. Espera, Naruto. Soltó ella, él la miró con vehemencia. Sacando un viejo cajón de madera, le entregó un pergamino de aspecto antiguo que yacía dentro del cajón temblorosamente. Se suponía que Sarutobi-sensei debía entregar esto cuando cumplieras 16 años o te convirtieras en un Jounin. Después de su fallecimiento, me encomendaron la tarea. Le dijo, observando con leve envidia cómo sus ojos se nublaban de cariño al escuchar ese nombre. Se supone que contiene el legado de tus padres. Nadie puede abrirlo además de ti, está vinculado específicamente a tu sangre y chakra. No pudo decir nada más porque fue todo lo que Naruto pudo escuchar antes de que él se lo arrebatara de las manos como un depredador hambriento. ¿Los conocías? Le preguntó a ella. Ella negó con la cabeza, casi temblando por lo helada que había sido su voz. Nadie más que Sarutobi-sensei sabía de ellos. Se llevó esa información a la tumba. Ese pergamino es la última pieza que tenemos de su legado, admitió. Él asintió, agarrando el pergamino como si fuera a salirse en cualquier momento. Sus ojos lo vieron alejarse con pura angustia, completamente perdido en sí misma y en los retratos que colgaban, mirándola fijamente, de la pared. Sus pies lo llevaron a casa, los ojos tan sin vida como el segador. Naruto miraba las paredes de su apartamento con nada más que vacío. Muere, demonio. Por el Yondaime Uchiha. Sin embargo, al final, sonrió, supongo que fue para mejor. Sus palabras carecían de convicción, o incluso de la vida en general. Incluso antes de entrar, sabía qué esperar cuando la puerta de su hogar estuviera abierta. Ya estaba allanado. Se robó cualquier cosa de valor, no es que hubiera mucho de eso en primer lugar, mientras que el resto fue demolido de una forma u otra. Se abrió camino alrededor de la habitación destrozada, barriendo la basura del suelo para levantar un sapito con dinero, uno en el que había excavado minuciosamente para este tipo de emergencias en particular, y recuperó un par de pares de ropa y suministros. Saliendo de la casa, no sin antes mirar con añoranza el monumento al Hokage claramente a la vista desde su balcón, se dirigió a las puertas solo para dejar de ver a la última persona en la tierra que quería ver en este momento. Sasuke Uchiha. Saludó con disgusto. Naruto no dijo nada, pasó a su lado sin decir una palabra como si fuera un mero obstáculo en su camino. Algo que Sasuke no tomó a la ligera. ¿Ahora ves lo que obtienes por tratar de detener a un Uchiha perdedor? Gruñó. Naruto se detuvo por un momento demasiado largo, avanzando poco a poco para replicar, pero al final, se alejó sin decir una palabra. ¿Realmente no había peso en sus palabras ahora, o sí? Tienes suerte de que te dejen con vida después de lo que le hiciste a tu mejor amigo, demonio. Tal vez los dioses de arriba hayan visto tus acciones diabólicas, e incluso puedan dictar su juicio sobre ti. Una voz que una vez había adorado, chilló detrás de él. Incluso tan rígido como Naruto deseaba que fuera su corazón, eso le dolía. Con cada paso que se alejaba del pueblo, una parte de sus sueños y de su vida moría en feliz armonía. Fin de retrospectiva. Y fue entonces cuando comencé mi viaje solitario por el mundo antes de finalmente establecerme aquí. La forma en que me ves antes es probablemente la forma en que he vivido desde el momento en que vine aquí por primera vez. Le dijo a ella. Ella no tenía palabras. Si tienes algún plan para usarme o incluso matarme, entonces también puedes decírmelo. Te prometo que no me resistiré. Esto la sacó de su aturdimiento. ¿Qué? Preguntó incrédula. Él sonrió suavemente, cerrando los ojos en un vano intento de ocultar su cansancio. Solo déjame descansar unos días, si puedes, luego iré en paz a donde quieras. Como dije, no lo haré. No me resistiré. Ya estaba planeando hacer seppuku en unos días de todos modos. Así que, si puedo serte de alguna utilidad, tal vez tenga algún significado. Naruto no pudo decir más, su voz se quebró y se ahogó.
Temari se quedó congelada en su lugar, incapaz de evocar un solo pensamiento coherente. Disgustada estaba consigo misma por tener algo que ver con ese escupitajo que el infierno había escupido en la tierra, uno de esos bastardos llamado Pueblo Escondido, pero se solidificó aún más para ella que incluso estaba considerando la oferta de uno de esos gusanos habían hecho para invitarla a salir. Ese maldito culo perezoso también era uno de ellos, sin importar quién o cómo pudiera ser, y eso torció su mente de formas que absolutamente no deseaba. Pero nada vengativo podría hacer que apartara los ojos de esos pozos interminables de angustia que estaba mirando en ese momento. Esos orbes azules parecían tan rotos y perdidos. Carecían de su brillo o lustre habitual, y la enloquecía pensar que él realmente no tenía nada por lo que vivir. Abrió los brazos un poco, indicándole que se acercara a ella. Él vaciló, pero no vio nada más que calidez y comprensión. Por instinto, se echó hacia adelante. Asustó a Temari hasta la médula ya que sabía que este chico nunca mentía, un hecho que era ridículo para un shinobi a pesar de que lo hacía aún más especial a sus ojos, por lo que solo estaba diciendo la verdad sobre terminar con su propia vida. Las lágrimas corrían por sus mejillas, sollozó y hundió la cabeza de él en su pecho con fuerza. Con la barbilla apoyada en su cabeza, sostuvo su forma temblorosa con una sonrisa triste. Realmente estaba contenta de que él estuviera derribando todas sus barreras en ella. Nunca soñaré con lastimarte, Naruto. Ella suavemente lo consoló, solo sirvió para que sus llantos fueran cada vez más fuertes. Créeme cuando digo esto, lo haré todo mejor. ¿Confías en mí, Naruto? Él solo asintió. No supo cuánto tiempo lo abrazó antes de que sus gritos finalmente se apagaran y se convirtieran en pequeños ronroneos somnolientos. Su cuerpo necesitaba todo el descanso que pudiera obtener después de todos esos meses de tensión, ella lo sabía, tenía que haber soportado tanto solo por la necesidad primaria de supervivencia. Una semana podía pasar factura a un ninja, un mes o dos era para lo que se contrataba a los veteranos, había soportado este infierno durante casi un año. Ella tiró de él hacia abajo con ella bajo las sábanas, y solo por ese momento, dijo, confía en mí, Naruto. Estarás bien.